Temas que siguen dando que hablar, lamentablemente, es el COVID en el mundo. Lamentablemente lo dijiste. Lamentablemente. Y siempre, o en los últimos tiempos, cuando suena la alarma en China, viste, es como que todos nos ponemos también alertas a la situación. Está Brian González, él es periodista argentino en Beijing. Vamos a ver y a conocer, hay unos últimos datos, Pablo, que ha aumentado mucho los casos de COVID en China y queremos saber qué pasa. Hay también confinamiento también. Totalmente. Así que bienvenido, Brian, a Mamá Felices. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias a todos. Bueno, un placer Todo bien tenerte. por aquí, en Beijing por el momento. Beijing. Gracias. Contanos cómo está la situación de COVID. Tengo entendido que ha aumentado considerablemente mucho los casos este último mes. ¿Cuál es el cuadro de situación que se está viviendo en ese país? Bien, como bien decías, los casos aumentaron muchísimo. Es el rebrote más fuerte desde el inicio de la pandemia e incluso es mayor que del inicio de la pandemia. Hay muchos más casos que en el originario de Wuhan. Entonces, en este momento en Shanghái se está viendo que se ha mejorado la situación, pero en estas últimas 2 semanas se vio 25.000 casos positivos hace 2 semanas, por ejemplo, y la semana pasada, desde el lunes, empezaron a ver alrededor de 20.000 casos. Entonces, la situación ha mejorado un poco. Incluso en los centros de cuarentena se ve que la gente que sale de los centros de cuarentena es menor a los que entra a los centros de cuarentena, y eso da la sensación de que se está mejorando la situación, pero en estas 2 semanas que están pasando se están haciendo testeos generales a la población. Ahora, ¿se conoce el por qué se disparó la cantidad de casos y que, como vos mismos marcás, es una diferencia abismal al comienzo de esta pandemia? Sí, se sabe. Primero que todo es la cepa Omicron. Entonces es distinta que el inicio de la pandemia, es una cepa más leve. Hay muchos más casos asintomáticos que casos donde se presentan síntomas graves. Entonces el virus se expande mucho más rápido. Lo que sucedió es que en la política de COVID-0 que se estaba llevando a cabo en toda China, en Shanghái trataron de hacer algo relativamente nuevo. Entonces, lo que se hacía es que estas zonas de riesgo se hacían muy específicas. Por ejemplo, el caso más emblemático fue que una casa de té hubo un caso positivo y bueno, todos los que estuvieron en contacto con esa casa de té sí tuvieron que hacer cuarentenas y testeos, pero lo que hacía el resto del país, en caso de que se dé un caso positivo así, era todo el barrio entraba en cuarentena, ¿no? Porque obviamente hay casos más estrechos. Leí por ahí el tema de los niños, que habían dado la sugerencia desde el gobierno que obviamente los padres podían quedarse con los niños cursando esta situación de COVID, ya sea que estén hospitalizados o no. ¿Cómo está la situación de los niños? ¿Hay muchos casos de chiquitos? En comparación no hay tantos casos de niños, ¿no? O sea, se vio y resonó muchísimo también dentro de aquí de China el hecho de al principio de este confinamiento de la ciudad de Shanghái que los padres tenían que estar separados de sus hijos en caso de que los padres sean negativos del virus, porque la ley decía y el protocolo decía que aquellos que sí den positivo tenían que ir a centros de aislamiento o cuarentena, pero si eras negativo no podías ir, obviamente, porque representaba un riesgo. Claro. Pero obviamente que la opinión pública, hubo muchísimas quejas aquí dentro de China y revirtieron esa modalidad. Entonces los padres, bajo su propio riesgo y su propia responsabilidad, pueden acompañar a sus hijos en caso de que sus hijos den positivos y ellos sean negativos. Claro. ¿Están en este momento, hay cuarentena principalmente en Shanghái, donde es todo este rebrote, o está más liberado? ¿Qué es lo que está abierto y lo que está cerrado? En estas últimas 2 semanas, en esta última semana en realidad, lo que sucedió fue que empezaron a abrirse un poco más porque como hubo mucho desabastecimiento, tenía que volver gente a sus puestos de trabajo para poder abastecer a la ciudad tanto de verduras como de carnes y también de poder hacer delivery, ¿no? Entonces, en una situación que uno no puede ni siquiera salir a comprar, obviamente que es muy importante todo el sistema de logística y también el de abastecimiento de alimentos.
Entonces, en esta última semana ya empezaron a trabajar mucha más gente y además el resto de las provincias de China donaron muchos alimentos a Shanghái para poder hacer repartición de bolsones de comida. El foco está en Shanghái principalmente, digamos, ¿no? En otros lugares de China es como el lugar que tiene mayor cantidad de casos. En este momento sí, la ciudad de Shanghái es la ciudad con mayor cantidad de casos. Lo que sucedió fue en realidad empezando por la ciudad de Hong Kong, que la ciudad de Hong Kong también lleva una política de COVID-0, pero un poco más laxa, entonces eso hizo que haya muchísimos casos de coronavirus ahí y eso se expandió tanto a la ciudad de Shenzhen en el mes de marzo, luego se expandió a la ciudad de Shanghái y también al norte de China, que también entraron en cuarentenas, pero ya están prácticamente con todo normalizado. Bien. Pero bueno, la ciudad de Shanghái todavía sigue y se cree que va a seguir así hasta la primera semana de mayo. ¿Y qué pasa con la vacunación? ¿Están avanzados? ¿En qué punto se encuentra con el tema de la vacunación contra COVID? Bueno, ya sabemos que China es el país con la mayor población del mundo, 1.400 millones de habitantes, entonces para vacunar a toda la población es una campaña muy difícil, ¿no? Entonces, se han logrado muy buenos resultados, se aplicaron más de 3.200 millones de dosis, o sea, es el país que más vacunas ha dado del mundo, y eso representa con 2 dosis del calendario de vacunación a un 90% de la población y a un 40% de la población con 3 dosis, Bien. O sea, con la dosis de refuerzo. Bien. Eso también ha ayudado a que la mayoría de los casos que se han dado en este rebrote de Shanghái sean casos asintomáticos y solamente menos del 10%, un 5% de los casos sean casos con síntomas leves y prácticamente 0 muertes, ¿no? Sí, entonces, eso también es muy importante en la vacunación. Aparte es como ver como 2 mundos. Hace unos días en España ya el tema del uso del barbijo es optativo, por ejemplo. Acá en Argentina, claro. En lo que es provincia de Buenos Aires, también se ha determinado que en los próximos días sea también optativo el uso del barbijo en lugares cerrados. Entonces digo, ¿no? Nos estamos encontrando en un mundo donde hay ciertos lugares que todavía siguen con esta situación y otros que, no sé, si se aflojan demasiado. Yo vengo de la costa y ya no más barbijo. No más barbijos. Ni adentro, ni lugares cerrados, ni lugares públicos. No por una cuestión de normativa, sino porque la gente ya lo desechó. Pero en lugares cerrados tampoco ya. Tampoco. Tampoco, claro. ¿Querés preguntar, Pablito? Bueno, Sí, te escuchamos, Brian, primero, te escuchamos. Sí, bueno, lo que le quería comentar era que justamente aquí en China, luego del confinamiento de Wuhan, que tardó más de 70 días, y de esa primer mitad de año del 2020, la vida estaba normalizada acá, ¿no? O sea, quizás no se podía viajar al resto del mundo o era muy difícil entrar por las cuarentenas, pero uno iba de boliche, uno iba a restaurantes, todos los lugares estaban abiertos y demás, y cuando había casos sí entraban en confinamientos o en cuarentenas muy focalizadas, ¿no? Pero lo que sucede ahora es que también mucha gente está poniendo en tela de juicio el hecho de decir, bueno, llevamos 2 años así, ¿por qué tenemos que seguir con con una política de COVID-0 totalmente igual que al principio de la pandemia, ¿no? Sí. Ya que la variante es distinta, la cantidad de casos con síntomas es distinta, la cantidad de muertos es distinta. Bueno, y hay mayor cantidad de vacunación también, lógicamente. Exactamente. Entonces tendríamos que actualizar la estrategia y la política para que esté de acuerdo con la situación actual. Así que eso es como lo que se está poniendo en debate en este momento. Pablo. Brian, a propósito de lo que señalás, ¿no? De que ciertos sectores de la población, bueno, tratan, y hago hincapié en el tratan de cuestionar, sabemos que la situación política en China es un tanto particular. ¿Cómo está el manejo de la información en función a los últimos hechos ocurridos, con los rebrotes y demás? ¿Y cuál es la situación sociopolítica que vos como periodista estás vislumbrando hoy? Se cree que en China no hay opinión pública o es muy difícil de expresar lo que uno cree o siente, pero se está viendo que en este rebrote
cómo el tema de las redes sociales es muy importante para expresar lo que uno quiere, ¿no? Hay muchísimo debate, muchísimas quejas en todas las aplicaciones, tanto como puede ser WeChat, que es como un engendro entre Facebook y también WhatsApp, o en Weibo, que vendría a ser como el Twitter chino, que eso también va moldeando y va cambiando cómo es la política dentro de China, ¿no? La política de COVID-0. Entonces, ¿qué pasó? Hubo mucho debate por el tema de que los padres no podían estar con los hijos. Después de 2 días, bueno, cambió y ahora los hijos ya pueden estar con sus padres, ¿no? Claro. Es como la gente también se expresa de esa manera y como este sistema es un sistema distinto, los chinos creen que, o sea, ellos dicen que esto es una democracia, entonces ellos tienen un partido único, pero que dicen, bueno, ahora tenemos que buscar a los responsables de este mal manejo. Entonces, claro, muchas veces ha pasado muchísimo que cuando hubo un rebrote muy fuerte en una ciudad, bueno, las autoridades de esa ciudad fueron despedidas y cambiadas a otros puestos, o sea, no están más ahí. Claro. Entonces, eso es un sistema quizás difícil de comprender para la mente occidental o para nosotros los argentinos también, pero cuando lo ves es como, ah, bueno, así es como funciona. Brian, ¿y se sienten los coletazos en algún aspecto de la guerra? Sabemos que China es aliado o no, porque hay otras informaciones que dicen que no es para tanto, ¿no? Su vínculo con Rusia. A ver, yo siempre digo, el mayor aliado y mayor socio de los dos mayores socios de la historia de la humanidad son Estados Unidos y China. No hay otros socios más grandes en la historia de la humanidad. Económicamente hablando, no los hay. Entonces, está Estados Unidos por un lado, está la Unión Europea. La Unión Europea es el principal socio comercial de China. Claro. Ucrania es también en parte de la ruta de la seda, como lo empezó a hacer ahora Argentina. También es socio de China. Y tenemos al socio histórico geopolítico de Rusia. Entonces China tiene que balancear entre estas 4 fuerzas. Claro. ¿Qué hacer? ¿No? Porque si ayuda mucho a uno o ayuda mucho al otro, se desbalancea la cosa. Entonces, la política exterior de China es muy compleja en este momento, pero bueno, dicen, apoyamos a Ucrania en el sentido de que fuiste invadido, tu territorio soberano, eso está mal, pero también comprendemos que Rusia, como país que se le está acercando la frontera de la OTAN a su territorio prácticamente, tiene que considerarlo, entonces eso también está mal. Entonces China ahora está haciendo malabares. Recién tuve una nota también que me dijeron exactamente lo mismo. Así me lo describieron y dije, sí, está tal cual, haciendo malabares en la política exterior. La verdad, un placer tenerte del otro lado. Gracias, Brian, por este ratito para Mamás Felices, para Latinoamérica, y seguramente nos vamos a volver a comunicar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Un beso grande, gracias.